Ya, a ver un ratito. Ahí está. Bien, jóvenes. Hoy presidentes del siglo XX. Ah, está muy bien. Ya, a ver, como un antecedente, ¿ya? Como un antecedente. Ustedes saben que el siglo, ¿qué tal? Buenas noches con todos, buenas noches, qué gusto, ¿no? Después de Semana Santa. Ya, ustedes saben que empezamos el siglo XX con un periodo llamado Segundo Civilismo, ¿no es así? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya, el Segundo Civilismo la inició el presidente López de Romaña, ¿ya? Y la transición lo representa el presidente Nicolás de Piérola. Ya estamos haciendo unos antecedentes. Bien, de Piérola, la pregunta fija es el famoso patrón oro, ¿no? Y la libra peruana. Piérola convoca elecciones en 1899 y es elegido presidente López de Romaña. A partir de López de Romaña, desde 1899 hasta 1919, gobiernan los presidentes del segundo civilismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Del segundo civilismo, ¿ya? En ese periodo, Perú exporta algodón, azúcar, cobre, caucho. Y los presidentes que representan ese periodo es López de Romaña, Manuel Candamo, José Pardo, primer gobierno, Augusto Beleguía, primer gobierno, Guillermo Billingur, único gobierno, solo gobierna 2 años, Benavides lo destituye con un golpe de Estado. Luego, el presidente es José Pardo, segundo gobierno, y así termina el segundo civilismo. Pardo convoca elecciones, gana Augusto Beleguía, y con Leguía se inicia el oncenio de Leguía, ¿no? Recordarás, el famoso oncenio de Leguía. Leguía convoca elecciones, fue reelegido y después reelegido. Con Leguía, Perú celebra los 100 años de independencia, ¿no? El primer centenario. Con Leguía se firma el tratado en el oncenio con Colombia y con Chile. Con Leguía se moderniza el Perú y por la crisis de 1929, el gobierno de Leguía llega a su fin. ¿Quién lo destituye? Sánchez Cerro. Y Sánchez Cerro da inicio al tercer militarismo, ¿no? Y ahí estamos ingresando a la clase. La fija de Sánchez Cerro es que él comienza a perseguir al APRA con la famosa ley de emergencia, ¿ya? Aquí tengo algunas imágenes de el gran presidente. Bueno, para algunos sí es considerado un presidente que merece la pena tomarse en cuenta, ¿no? El presidente de Sánchez Cerro. ¿Ya? Recuerden que él tendría que haber gobernado 6 años. ¿Ya? Sánchez Cerro reforma la Constitución de 1933. ¿Ya? Sánchez Cerro reforma la Constitución de 1933. Tendría que haber gobernado 6 años, pero fue víctima de un asesinato, ¿no? Por si acaso, son pocos los presidentes que mueren en su gestión. Son muy pocos presidentes los que mueren en su gestión, ¿no? Es más, solo son 2. Agustín Gamarra, en la batalla de Ingavi, y Sánchez Cerro. ¿Ya? Ahorita vamos a compartir imágenes de Sánchez Cerro. Bien, ¿quién mató a Sánchez Cerro? Se le acusa a un joven aprista, ¿no? Famoso Abelardo Mendoza Leiva, 19 años, lo mató en pleno desfile, cuando Sánchez Cerro pretendía recuperar el trapecio. Recuerden que el trapecio masónico lo había negociado, no es regalado, ¿no? Hay muchos libros que señalan que Leguía regaló el trapecio. No, regalo no es negociado, ¿no? Es toda una trama geopolítica, ¿no? Que consiste en que Perú le entregaba a Colombia el trapecio y Chile nos devolvía nuestra ciudad de Tacna, cosa que pasó, ¿no? Y Sánchez Cerro, consciente de que Perú no tendría que haber entregado el trapecio masónico a Colombia,
quiso recuperarlo y bueno, fue asesinado, lo mataron, ¿no? Cuando matan a Sánchez Cerro, le sucede el presidente Óscar Benavides por segunda vez, ¿no? ¿Qué cosa era Óscar Benavides? Era el ministro de Guerra. En esa época existía ese ministerio, ¿no? Hoy el ministro de Guerra no existe. Hoy el Ministerio de Guerra se ha repartido entre el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior. Pero bueno, Benavides fue elegido presidente, vamos a decir, por obra y gracia del Parlamento. Y Benavides, que solamente tendría que haber gobernado 3 años, terminó gobernando 6 años, de 1936 a 1939, ¿no? Benavides entonces pasará a la historia como el presidente que gobernó 2 veces, pero que nunca fue elegido por el pueblo, ¿no? Así pasará la historia, el gobierno de Benavides. El presidente que gobernó 2 veces, pero que nunca fue elegido por el pueblo. ¿Ya? Me dan un segundito para compartir la imagen de Sánchez Cerro y de Benavides. Bien, y así llegamos al tema que toca ver hoy, como les dije, el siglo XX. ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, de los presidentes que he mencionado como antecedentes a la clase. Hoy vamos a llegar hasta el gobierno de Belaúnde. A ver, ¿alguna inquietud hasta aquí? ¿O todo está ok? ¿Listo? ¿Todo bien? Ya. Entonces, un segundito. Bien. Ya, mientras tanto, desde el tercer militarismo hasta el gobierno de Belaúnde. Sí, así es. Solo que un ratito mi laptop, quiero compartir la imagen de Sánchez Cerro, pero algo tiene mi laptop, un segundito nada más. Mientras tanto puede hacerme preguntas, ¿no? Con gusto de la clase de hoy. Vamos a hablar entonces de Benavides, vamos a hablar de Manuel Prado Ugarteche y vamos a llegar hasta el gobierno de Belaúnde, ¿no? El segundo gobierno de Belaúnde, ¿ya? Ahí está, un segundito, por favor. Bien. Ojo que Jorge Basadre, él en su historia del Perú, en la historia de los presidentes, él solamente llega hasta el gobierno de, de Benavides. Jorge Basadre, que te lo cuenta todo, no llega más allá. Incluso su historia termina cuando asesinan a Sánchez Cerro, ¿no? Como que Jorge Basadre no quiso meterse en problemas, ¿no? Como que dijo, no, ya solamente hablo de historia hasta Benavides. No quiso hablar más de otros presidentes. Listo, aquí está lo que les dije, ¿no? Bien, entonces, un segundito. Ahí está. Ya, aquí está el famoso Leguía, el oncenio. Leguía le dijeron maestro de la juventud, el Huiracocha, ¿no? De todo le dijeron a Leguía. Leguía murió en la cárcel, detenido. Sí, se escapaba en un crucero llamado Grau. Sánchez Cerro ordenó su captura y murió mientras era investigado. Ahí está, ¿no? Toda la celebración del centenario. Ahí está. Sí, bueno, Leguía es un personaje controvertido, mucho más que Fujimori, y solo le puedo decir que tener una opinión de Leguía es o requiere de mucha investigación, ya, muchísimo, más de lo que te imaginas. La ley de conscripción vial, reconoce comunidades campesinas, la celebración del centenario, pero la crisis, ahí están los tratados que te decía, ¿no? Con Brasil, el Velar de Río Branco, con Colombia, Salomón Lozano, surge el APRA, ¿no? Que Sánchez Cerro lo va a perseguir, Mariátegui y el Partido Socialista Peruano, hasta que, claro, surge el APRA y surge el Partido Socialista.
Así es, creado por Mariátegui. Un ratito, un segundito, por favor. Sí, pues, así es. Y el crack pone fin, la crisis de, se ve, ¿no? Dice crack del 29, pone fin a Leguía, ahí está, la corrupción, la caída de la exportación, y aquí está Sánchez Cerro, el golpe de Estado contra el oncenio, agosto de 1930. Bien, jóvenes, recuerda que en el examen ya uno por experiencia sabe cuáles son las preguntas, como dicen ustedes, las fijas, ¿no? Fijo de Sánchez Cerro es que él inicia el tercer militarismo. Fijo de Sánchez Cerro que él convoca elecciones y acepta, vamos a decir, que acepta el pedido de Haya de la Torre. Leguía, cuando gobernaba, expulsó a sus opositores. Entre ellos estaba el jovencito Haya de la Torre. Y Haya de la Torre, no sé si recuerdas, en México funda el APRA. APRA significa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y cuando Leguía cae, lo primero que hace Haya de la Torre es regresar. Regresa del extranjero a Perú, funda el Partido Aprista Peruano. No confundas el APRA con el Partido Aprista. Obviamente están involucrados, pero una cosa es el APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, y otra cosa es el Partido Aprista Peruano. Primero es el APRA, luego es el PAP. Cuando crea el Partido Aprista Peruano, anima a Sánchez Cerro, lo reta, mejor dicho, para que convoque elecciones, y Sánchez Cerro acepta el reto. Sánchez Cerro deja de gobernar y le entrega el gobierno a David Samanés. David Samanés, gobierno provisional, crea el Jurado Nacional de Elecciones, está viendo eso en tu pantalla, y esa es una pregunta común, ¿no? ¿Qué gobierno crea el Jurado Nacional de Elecciones? Samanés, David Samanés, en 1971, perteneciente a la Junta Provisional de Gobierno. Y Sánchez Cerro es elegido presidente. No, a ver. En la foto es Sánchez Cerro. No, ahí está, él es Sánchez Cerro. Él es Sánchez Cerro, ay, perdón. Él es Sánchez Cerro, jóvenes. El de aquí. Él es Sánchez Cerro. Él, para convocar elecciones, se aparta del gobierno un mes y es elegido presidente. Su partido se llama el Urrismo. Claro. No, de Samanés solamente, es más, de Samanés que creó el Jurado Nacional de Elecciones. Este es el Partido de Unión Revolucionaria, el partido de Sánchez Cerro, que venció al APRA. El APRA, te cuento, o sea, Haya de la Torre, acusó al gobierno, al que ganó, lo acusó de fraude. Miren que ya existía eso del fraude. Y los apristas se rebelaron en Trujillo, que es su bastión, ¿no? Ahora tú dirás, ¿y por qué Trujillo es su bastión? Porque allí nació de la Torre. Entonces, en Trujillo se rebeló el APRA y, jóvenes, estalló lo que muchos consideran una guerra civil entre el ejército y el aprismo. Claro, la peor parte lo tuvo el APRA. Ahora, también hubo víctimas, también hubo entre las víctimas soldados del gobierno, ¿no? Del Perú, pero mayoritariamente fueron los apristas. No se sabe exactamente cuántos murieron, pero se cuenta más de 1000. Y fueron enterrados en Chanchán, en las ruinas de Chanchán. Ese capítulo se llama La rebelión de Lape Trujillo o la guerra civil. Debido a esta guerra civil, se decreta la ley de emergencia y se inicia la eterna persecución al APRA y al Partido Comunista, sobre todo al APRA. Claro, la persecución. Fueron principalmente dos presidentes lo que más persiguieron al APRA. Sánchez Cerro y Odría. Odría con la Ley de Seguridad Interior allá por 1950. Así es. ¿Qué más sucedió con Sánchez Cerro? Ya para pasar a otro presidente.
Ahí está, Sánchez Cerro, observa su rostro. Ese es el momento en que lo felicitan por haber dado el golpe de Estado, ¿no? A Leguía. Con Sánchez Cerro se firma la misión Kemmerer, que consiste en la creación del Banco Central de Reserva. ¿Ya? El BCR, así como conocemos, el Banco Central de Reserva, surge en la época de Sánchez Cerro. Y una de sus características, la del BCR, es su autonomía, que posee autonomía, ¿no? Bien, ahí está el famoso Kemmerer, el que hizo toda la gestión para que surja el Banco Central de Reserva. No. Galvez, no, Galvez. El BCP es privado. El BCP es banca privada. En economía te van a enseñar o te han enseñado o te enseñan lo que es la banca nacional y la banca privada. No, el BCP es privado. El BCR es público, es nuestro. Profe, eso fue después de la... Claro, es que, jóvenes, está bien tu pregunta, sí, anímense a preguntar. ¿Ah? Lo que pasa es que, jóvenes, la crisis de 29 no solo fue de un año. No. La crisis dejó, vamos a decir, secuelas. Empezó en el 29, pero la repercusión, ¿cuántos años? Hasta el 34. No, pues tampoco tanto. No, tampoco tanto. No. Mira, en 1936 ya Estados Unidos se había recuperado. En 1936 ya Estados Unidos se había recuperado. Entonces suma pues, si empezó en el 29 y en el 36 ya se mostraba recuperación económica, entonces 6 años, 7 años. Y en el Perú casi a la par. Y como la crisis recién afectaba en el 33, por eso la misión Kemmerer. Así es. Sí, fue Keynes quien preparó todo ese plan económico y Keynes mandó pues a sus agentes, ¿no? Entre ellos al famoso Kemmerer. Kemmerer, sí, es todo un tema. Tú sabes, jóvenes, que la historia es infinito. Tú bien sabes que la historia es un mundo. Uno pues cuando tú repasas, o cuando uno repasa, ¿no? Y lee, de repente tú lees, ¿no? Las 200 millas de Bustamante y Rivero, la misión Kemmerer o la ley de emergencia. Y si tú investigas, olvídate, hay cantidad de información que tendría que vivir no sé cuánto tiempo para entender todo eso. No acabó, claro. ¿Qué no acabó? La crisis 29 es inmenso. Y eso que solo hablamos de Perú, imagina la historia del mundo. Pero continuamos. Pero uno sabe, por supuesto. Y uno sabe, pues, repito, qué es lo que más pregunta, ¿no? Si no, nunca uno aprendería historia. Ahí está el BCR, el BCR. Imagíneme a mí, Taiko. Imagina a quien habla, o sea, a mí, ¿no? Imagina cuánto más. Claro, es lo máximo. Porque el BCR en la época de Velasco está manchado por corrupción. ¿Ya? Es una tesis de un historiador, estimado Rojas. Sí, no lo tengo muy a pecho. Y lo que te decía mientras hacía la introducción, ¿no? Que en 1933, antes que asesinen a Sánchez Cerro, se cambió otra vez la Constitución. Bueno, yo no tengo la culpa que lo cambie tantas veces. Y una vez más, una característica de esta Constitución, si es que te preguntan, un poco difícil, pero te pueden hacer, es que lo que fue durante Sánchez Cerro y que se aumentó un año más de gobierno. A ver, vamos a hacer un resumen sobre esto, ¿ya? Es bien interesante, pero en pocos segundos. A ver, en casi todo el siglo XIX, no en todo, he dicho en casi todo, se gobernaba 4 años. Leguía lo aumentó a uno más, 5 años. Y Sánchez Cerro lo aumentó uno más, 6 años. Y después, con la Constitución de 79, se reduce un año, 5. Y ahora se gobierna 5 años, ¿ya? Por si acaso. Bien. Continuamos, por supuesto. Continuamos. Otra fija es que Sánchez Cerro otorga el voto femenino en las elecciones municipales, cuidado, municipales, no presidenciales, solo municipales, ¿no? Y como dice el artículo, con el consentimiento del marido, ¿no? El machismo de la época, ¿ya? Y como dice aquí, ¿no? Las mujeres por primera vez sufragan para las elecciones, Odría fue las presidenciales, Sánchez Cerro las municipales.
San Marcos tuvo receso. Este es un dato, jóvenes. Este es un dato. Con gusto, con gusto. Es un dato, así que avanzo. Ya, listo. Cuando Perú quería recuperar el trapecio amazónico de Leticia, asesinan a Sánchez Cerro. Esta es una de las últimas fotos de Sánchez Cerro. Luego se acomoda en el auto, el auto marcha y por la espalda Mendoza Leiva lo asesina. Muerto Sánchez Cerro, tipo Kennedy. Así es, Yaipé. Tipo Kennedy. Así es. Sí, pues, escandaloso, ¿no? Luego, el Congreso, como te decía, nombra al presidente a... ¿Un ratito? Luego el Congreso a Óscar Benavides. Acá está. De Benavides preguntan poco, pero bueno, ¿qué fue lo que hizo? La fija, la carretera marginal de la selva. La fija de Benavides es, él es el presidente que tendría que haber gobernado, ¿por qué marginal? A ver, a ver, a ver. ¿Marginal de qué, amigo? ¿Dónde dice marginal Rojas? ¿Marginal? Bueno. Ah, no, carretera marginal, eso es con Belaúnde. No, él va a crear la carretera panamericana. Claro, no, la marginal es con Belaúnde. Claro, claro, no hay problema. Bien, él es el presidente que tendría que haber gobernado, pero que Benavides anuló las elecciones. ¿Ya? Él es el presidente que tendría que haber gobernado, pero Benavides anuló las elecciones. ¿No? Curioso. Bien, él es Eguiguren. Y está, la obra de obras de Benavides, la carretera panamericana. Ya, de repente me equivoqué al decir marginal, no sé si lo dije. No, es la carretera panamericana, o también llamado Franklin Roosevelt. Ya, la construcción de la panamericana y también construyó la carretera central, pero la más importante es, por supuesto, la panamericana, pues, no, esa es la más trascendental, claro, claro, pues, por supuesto. Bien, ahora, no estoy diciendo que él construyó todo el tramo, no, él no construyó todo el tramo, ya, pero sí gran parte. Y el Hospital Obrero y el Seguro Social del Obrero. También Benavides crea el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, por si acaso. ¿Ya? Ya por fin los obreros tenían un hospital donde atenderse, ¿no? Y contaban con un seguro social. Así es. Ahí está. Crea el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y reconstruye o construye el Palacio de Justicia, ¿no? Es inmenso. El Palacio de Justicia es inmenso y es bien conocida una frase de un intelectual que dijo qué qué tal tamaño el Palacio de Justicia, pero dijo al final, qué gran palacio para tan poca justicia, ¿no? Sí, 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 un estilo que Perú merece, ¿no? Que Perú merece. Bien, Benavides, también reconstruye el Palacio de Gobierno y las malas lenguas dicen que Benavides a propósito quemó el Palacio de Gobierno para, ¿no? Eso dice la leyenda, ¿no? Que a propósito quemó el Palacio de Gobierno, una parte, para reconstruir, ¿no? Para tener un pretexto y poder reconstruir. Bueno. Y Benavides convoca elecciones y es elegido presidente. La verdad, sí hizo obras, sí hizo obras, sí hizo obras. Solo que muchos condenan la forma de, el medio de cómo gobernó. ¿Ya? ¿Cuál es qué, caballero? ¿Qué obras hizo? No entiendo. Pero bueno, ya le hemos mostrado. La vía panamericana, que no es poca cosa, uno. El Hospital 2 de Mayo, el Seguro Social,
los ministerios de salud, Palacio de Justicia, Palacio de Gobierno. Eso, pues, eso. Claro que hay presidentes que hoy hicieron obras más trascendentales. Bien, ya. Aquí está Manuel Prado Ugarteche. Con Manuel Prado inauguramos el periodo de la primavera democrática. Aquí está Manuel Prado, aquí está el presidente Roosevelt, y más imágenes. Sí, pues, porque él es el famoso... Ya, un ratito, vamos a poner más imágenes. Claro, los Prados son conocidos por el tema de la guerra con Chile, ¿no? Su padre fue el presidente que gobernó en la guerra con Chile y que sabemos bien que se fue pues con parte del dinero en plena guerra, ¿no? Y que para muchos fue un acto de cobardía, ¿no? Para muchos de la época. Profe, mientras se desarrollaba el tercer militarismo, ¿qué estaba aconteciendo internacionalmente? Uy, si te contara. A ver, el tercer militarismo empieza en 1930, ¿correcto? Correcto, profe. Ya. En 1930 se vivía el periodo, primero, de las consecuencias de la crisis del 29. Uno, la crisis del 29. Dos, se vivía la época, claro, se vivía la época del periodo de entreguerras. Y en el periodo de entreguerras ya había vencido, claro, ya había vencido, ya estaba en el gobierno, no Hitler, estoy hablando de 1930, no se emocionen, tranquilos. Ya estaba gobernando Mussolini en Italia. Ya gobernaba el partido fascista de Italia, ya gobernaba un país. Ya Mussolini gobernaba Italia desde 1922. En el 30, Mussolini ya gobernaba 8 años. Hitler todavía estaba en campaña. Cuando Hitler asume el poder total en 1934. Entonces, el Estado totalitario se consolida con el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia. Y también, jóvenes, ¿qué pasaba en 1944, Rojas? ¿Eso me preguntas? ¿Sí? ¿Quieres saber qué pasaba específicamente en el 44? A ver, jóvenes, a ver, Rojas, a ver. Vamos a ordenarnos, ¿ya? A ver. La pregunta era, profesor, ¿qué pasaba en el mundo cuando sucedía el tercer militarismo? El tercer militarismo va de 1930 a 1939. ¿Ya? Y seguramente dije mal o se escuchó mal, pero dije, Hitler toma el gobierno en 1934. No, 34, claro. En 1944, imposible. Hitler ya estaba en el poder. Es más, en el 44, Hitler estaba a punto de desaparecer, ¿no? Porque él desaparece en el 45. Sí, no hay problema. Genial, genial. Bien, jóvenes. Cuando Benavides convoca elecciones y es elegido presidente Manuel Prado, sucede la primavera democrática o el gobierno democivil, ¿no? La demoburguesía, o sea, la democracia burguesa, ¿ya? Así que leemos 30 segundos lo que está en la pizarrita. No, Benavides no renuncia. No. Benavides convoca elecciones, ¿ya? Y miren, sucede un hecho, otro suceso, vamos a decir, extraño, ¿ya? ¿Qué suceso extraño? Te voy a decir. A ver, ¿qué suceso extraño? A ver. A ver, te hago una pregunta. Normalmente, ahí voy, Rojas, allí voy justo, mira, has leído mi mente. Normalmente, jóvenes, ¿cuándo sucede el cambio de gobierno? A ver, ilústrenme. Normalmente, ¿cuándo sucede el cambio de gobierno?
A ver, ilústrenme. ¿En qué mes? A ver. En Perú, en Perú. Es fácil. Es fácil, jóvenes. Claro, julio-agosto. Está bien, julio-agosto. Claro, por 28 de julio, pues. Ya. En fiestas patrias. Por supuesto, por supuesto. Siempre ha sido así. Por ahí septiembre, pero siempre ha sido julio-agosto. Benavides, el presidente Benavides se fue de largo y gobernó hasta el mes de octubre. Cosa rara. Él tendría que haber convocado elecciones en marzo, abril a más tardar, para que en agosto ya gobierne otro, ¿sí o no? No, pues, tú debes saber, y si no, bueno, te hago la advertencia. Tú debes saber que la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué año estalla? A ver, ilústrame. Ah, qué bien, claro. Pero quiero que te luzcas más. Sin ver internet, ¿me puede decir en qué mes estalla la guerra? Ahí sí me sorprenderías, ¿ah? No, no es julio. ¿Me puede decir en qué mes estalla la guerra? Ya. Tómala en cuenta, hazme caso. Septiembre. El 1 de septiembre, cuando Hitler invade Polonia, estalla la guerra. Ya, en septiembre. Lo que te decía, pues, jóvenes, en septiembre Perú ya debería de tener un nuevo presidente, porque en 1939, cuando estalla la Segunda Guerra, justo es año de elecciones. Pero Benavides sigue gobernando. Entonces, si por ahí te preguntan, presidente del Perú, ojo, cuando estalló la guerra, no con qué presidente coincide, no es lo mismo responder presidente que coincide la Segunda Guerra. Ese es Manuel Prado. Solo si te preguntan quién gobernaba cuando estalla, por si acaso. Benavides. Y Benavides no renuncia. No, no, no. Convoca elecciones. Y gana Manuel Prado Ugarteche. Acá está, mira. Aquí está. Manuel Prado Ugarteche. Ahí está. Primer gobierno. Representa la democracia burguesa, la derecha oligárquica, el grupo de poder. Y la fija, jóvenes, la fija es porque tú te puedes llenar de datos. No, la idea es que es lo que pregunta, si no, pero sigamos. La fija es que su gobierno coincide con la Segunda Guerra, que estalla la guerra con Ecuador, ya veremos imágenes, y que su gobierno obviamente representa a la derecha, a la oligarquía, ¿no? Es un presidente demócrata, pero representa a la burguesía y a la oligarquía. Es su primer gobierno y él es el presidente cuyo padre viajó en la guerra con Chile para supuestamente comprar armas, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama su padre? A ver, escribe cómo se llama su padre. No, él es Manuel Prado, su padre. Su padre no es Manuel, él es Manuel Prado. María, ¿cómo es María? Dirás Mariano. Allá. Mariano Ignacio Prado, claro. Y para que quede más claro, el presidente que estás viendo, el hijo de Mariano Prado, ¿él qué es? ¿Qué Prado es? El hijo, ¿qué Prado es? Bien conocido. Bien conocido es. ¿Qué Prado es? O sea, ¿cuál es su apellido materno? Ya, no te preocupes, para eso estamos. Prado Ugarteche. Prado Ugarteche. Tómate la molestia de recordar su apellido materno. Y su padre es Prado Ochoa, ¿ya? Por si acaso, por si acaso. Así es, padre Ochoa. Bien, avancemos. Perú tenía que tomar una postura. Ahí está, mira, justo esta vez me estabas tú preguntando. ¿A que no sabes quién es él?
¿A que no sabes quién es él? ¿A que sí sabes quién es él? O de repente no. A ver, ¿quién es él? El que está con el cheque. A ver. No, no es su tío. No, 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 no es su tío. ¿Quién es él? A ver. El que lo estoy... el de la barba abundante. Él es el padre, pues jóvenes. Él es Mariano Ignacio Prado Ochoa. Él es Mipo. Mariano Ignacio Prado Ochoa. Ya. ¿Y lo del costado quiénes son? Y lo recontra conoces, pero no te imaginas quiénes son. No son sus tíos, no, 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 son sus hijos. Bien, no te preocupes, estamos con el tiempo. Niños, sí, sí, claro. Niños, él es Leoncio Prado. Él es Leoncio Prado, el que murió en la guerra con Chile, el que tomó su cafecito y dijo, fusílame después del cafecito. Ah, él es, ya, parece, tú lo has dicho. Él es Javier Prado. Javier Prado, hay una recontra avenida conocida que todo el mundo cruza y él es Javier Prado. Él fue filósofo, pensador, ya no la sabías. Y él es el que estamos hablando, él es Manuel Prado, él es el niño Goyito, él es el hermano menorcito, él es el presidente. Y todos son hijos de María Ignacio Prado, he dicho. Bien. Entonces, continuemos hablando de Manuel Prado Ugarteche. ¿Alguna pregunta? No. Javier Prado gobernó con otro presidente y Leoncio Prado estaba muerto. No, no con Prado, no. No al menos públicamente. Bien, estalló la Segunda Guerra y Perú se unió a Estados Unidos, para variar. Nos unimos a Estados Unidos. Y gracias a esta guerra aumentamos la exportación de algodón, azúcar, cobre y caucho. ¿Ya? Por si acaso. Claro, nos fue bien en la guerra. Hubo tolerancia con el APRA. Eso no es importante. Y Perú fue aliado de Estados Unidos. Por si acaso gobernaba el presidente Roosevelt. Esa foto es de Roosevelt con Manuel Prado. Por si acaso Roosevelt sufría de poliomielitis. No sé si sabías eso. Los que sufren de polio no pueden caminar. ¿Ya? No entiendo, Mercado. Ah, no, 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 no. En el primer gobierno, rechazo, no. No. Hubo un tiempo, Mercado, que hubo rechazo al APRA, pero no es importante, ¿ya? Así que déjalo pasar, por favor. Sí, 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 Roosevelt se tomó la molestia de pararse. Perú, Estados Unidos va a dejar que Perú sea amigo de Alemania con todos los recursos que tenemos. Imposible. Y jóvenes, en plena Segunda Guerra, en pleno gobierno de Manuel Prado, estalló la guerra con Ecuador. La famosa guerra donde firmamos el protocolo de Río. Acá muere Quiñones, pero el héroe, a ver. El héroe es Quiñones. Ya eso ni qué decirlo. Pero el comandante general no fue Quiñones, mucho cuidado. El comandante general del ejército, el responsable es Eloy Ureta, que casi fue presidente, ¿eh? Ya, ¿no? Un general que ya hoy lo hemos olvidado. Uno de los últimos héroes que Perú ha tenido. Héroes verdaderos, ¿eh? Eloy, de la guerra, ¿no? Eloy Ureta. Sí. Por ahí que te quieran preguntar. Y los países garantes fueron, como está en la imagen, Argentina, Brasil, Chile y obviamente Estados Unidos, ¿no? Obvio también con Brasil, este protocolo Río de Janeiro. Y en teoría, aquí debería acabar esto de la guerra con Ecuador. Sí, por primera vez en la historia del mundo, Perú usó soldados que usaron paracaídas. Pero aparte de eso, nuestros soldados no solo descendieron con paracaídas, sino también ya con arma en la mano. Imagina, con arma en la mano. O sea, fuimos como, sí,
Interesante. Profe, ¿cuánto tiempo dura la democracia, la primavera democrática? La primavera democrática solo dura 9 años, debido a un golpe de Estado. Hitler nos felicitó, así es. Éramos el segundo país en la historia del mundo que utilizaba ese tipo de innovación militar. Ahí está, ¿no? El protocolo de Río de Janeiro, se firmó el tratado Solf-Muro y Jovino Tobar. Y ya hablando de otros temas, se hizo un censo y Perú ya tenía más de 6 millones. Ya bordeamos los 7 millones de habitantes. Imagino, hoy tenemos más de 30. 7 millones. ¿Qué más? Prado, se quemó la biblioteca, pero hay que pasar ese capítulo, ¿ya? Hay que pasar ese capítulo triste, ¿no? Además, eso no te van a preguntar. Y crea la famosa Corpac, ¿no? Uno de los primeros aeropuertos que Perú tuvo. Uno de los primeros aeropuertos. Corpac, Corporación Peruana de Aviación Comercial. Estaba en San Isidro, imagina, en San Isidro. Sí, pero en San Isidro, cuando no habían edificios, pues, recuerda que estamos en 1940, ¿no? Lima no tenía pocos edificios, pero después se entendió que esa parte iba a ser muy urbanizado y se tuvo que trasladar nuestro aeropuerto de Corpac a Callao, al Jorge Chávez. Creo que eso será después, ¿no? También la Corporación de Amazonas, más o menos importante, y ahí está, ¿no? El primer gobierno de Manuel Prado. Prado convoca elecciones, se respeta la democracia y es elegido presidente nuestro gran Bustamante Rivero, José Luis Bustamante Rivero. Pero él ganó, y esto es bien claro, esto es bien conocido, con el apoyo del APRA. Ganó con el apoyo del APRA. ¿Qué opinas? Con el apoyo del APRA. Bustamante Rivero, Frente Democrático Nacional. Sucedió control de precios. Ojo, cuando Bustamante Rivero empieza a gobernar en 1945, ya acabó la Segunda Guerra. Ya vivíamos la Guerra Fría. Entonces hay un control de precios, racionamiento de alimentos, subsidios, algo así como una política de centro-izquierda. Ahora, ¿por qué Bustamante aplicó una política de centro-izquierda? Porque el APRA le dio ese consejo. El APRA recuerda que votó por Bustamante Rivero. Entonces, Bustamante Rivero fue un gobierno de centro-izquierda, fue un gobierno no oligárquico, no tanto antioligárquico, sino no oligárquico. Sí, se alió el APRA con Bustamante Rivero. Y es bien interesante este gobierno. Falta más investigación de Bustamante Rivero. Qué bueno que a ti te pregunten cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, esta es la fija, mira. Esta es la fija. ¿Ya? No, esta no, esta, mira. Esta. O sea, también esa, pues, pero esta en especial. El Frente Democrático, que tiene el apoyo del APRA, y el famoso decreto de las... Ni siquiera eso, no. Esto, jóvenes. Las 200 millas de mar peruano. El famoso decreto 781. Nos reconocen la soberanía de las 200 millas. Bien, chicos. Bien. Ahí 10 segundos de descansito. Lo máximo, joven. Solo a Perú en América Latina
Solo a Perú le reconocieron 200 millas, por si acaso, ¿ah? Solo a Perú. ¿Ah? Pero bueno, jóvenes, lo máximo, ¿no? Sí, solo a Perú. Bustamante Rivero hizo eh, un buen sustento, se llama Memorias, hizo unas buenas memorias, hasta hoy, claro. Ahora, ¿nos sirve realmente? ¿Le sacamos provecho realmente? A medias, ¿ya? Disculpe que sea un poco aguafiestas, pero a medias. Pero al menos potencialmente tenemos ese mar. Sí, los barcos chinos están ahí al costadito, en un descuido de Perú, entran, pescan y se van, ¿no? Porque Perú tendría que tener barcos en todos estos lugares, barcos, o sea, Perú debe tener barcos custodiando todo esto, ¿no? Cantidad de barcos. ¿Tú crees que Perú tiene esa cantidad de barcos? Si aquí todo es Yanapán, bonos. Pero bueno, no quiero hablar de actualidad, ¿ya? Sigamos hablando del pasado. Bien. Después, Yanapay, ¿no? Yanapán, Yayos, Yape, no sé. Profe, con lo que pasó con el actor hace un tiempo, ¿modificó algo mías? En lo mínimo, Zárate, pero sí. En lo mínimo, pero sí. Nos regresaron algo que era nuestro. También se dio la ley del Yanaconaje. O sea, se prohibió que el indio trabaje gratis. Y miren, la educación secundaria gratuita. Bueno, sigamos. Bustamante Rivero no convocó a elecciones, por si acaso. José Luis Bustamante Rivero no convocó a elecciones. No. Lo destituye el gobierno militar de Manuel Arturo Odría. La famosa revolución restauradora de Arequipa. ¿Ya? Por favor, diferénciame el nombre del golpe de estado de Sánchez Cerro, que es solamente la revolución de Arequipa, con lo que llamó Odría a su revolución restauradora de Arequipa. Y bueno, Odría, de hecho, es oligárquico, representa a la derecha, aunque no parezca. Es populista, gobernó, sí, pensando en el pueblo, pero sus orígenes, quien lo financió es la derecha, las cosas claras, ¿ya? Por si acaso, por si acaso. En su gobierno, su obra, hechos y no palabras, lo cumplió. Miren, el hospital más grande de Sudamérica en su época estaba en Perú, el Hospital del Empleado o Rebagliati. Crea también la ley del Seguro Social del Empleado y otros hospitales. Crea el Centro de Altos Estudios Militares para que nuestros oficiales puedan estudiar y subir de grado. Crea antes crea también el Estado Nacional y persigue al APRA. También el voto femenino en las elecciones presidenciales. Ya todo eso lo realiza Manuel Arturo Odría. Voto femenino, las grandes unidades escolares, el Hospital del Empleado, el Estado Nacional, el Hipódromo de Monterrico, y para que el APRA no moleste, por decirlo así, crea la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Dirigido por el siniestro Esparza Sañartu. Odría convoca elecciones después de 8 años de gobierno y es elegido presidente Manuel Prado, segundo gobierno de Manuel Prado. Ya en el segundo gobierno se ve bastante desgaste. Manuel Prado Garteche ya es considerado aquí como el presidente más viejo del Perú, ¿ya? Los años pasan, por supuesto. Prado ya bordeaba los 71 años. Hasta hace poco, Prado fue el presidente más viejo, o sea, de mayor edad que fue elegido. ¿Qué, profe? ¿Quién le ganó? ¿Quién crees? A ver, ¿quién crees que le quitó a Prado el récord de... Claro, PPK, ¿no?
el jovencito PPK. Tanto para que renuncie, ¿no? Bueno, ya, ahí lo dejo mejor. Bien, la convivencia. Ahora el APRA se une con la derecha. Eso creó una crisis política en el APRA. Y de esa crisis, una facción del APRA se convertirá en el APRA rebelde y posteriormente en las guerrillas del MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria. Así es, Gálvez, sí recuerdo claro esa etapa. ¿Qué es lo más sobresaliente de Prado en el segundo gobierno? Poco, ¿ah? En serio, te conviene, ¿ah? El boom de las anchovetas, uno. El apoyo de Estados Unidos con la famosa Alianza para el Progreso de América Latina, dos. ¿La fijas, ah? Tres, que el gobierno desaprueba la revolución de Cuba y aprueba el bloqueo a Cuba. Claro Rojas, Banchero Rossi se va a convertir en un empresario, ¿no?, del año, pero Rojas todavía no lo matan, ¿eh? A Banchero Rossi lo matan en el siguiente gobierno, pero sí, ya se convierte en un ícono, Banchero Rossi, por el boom de las anchovetas. Manuel Prado Ugarteche gobierna 6 años. Para muchos, su gobierno pudo terminar los 6 años porque había crisis, porque imagina, con Odría hubo bonanza y en los últimos años de Odría hubo recesión y con Prado hubo crisis. Y la solución para que Prado no renuncie porque le iba mal, la solución era simple: entregar el gobierno a una persona idónea. Mira, qué práctico fue Manuel Prado. Algo que no se ve en este gobierno, ¿no? En serio, ¿eh? Su gobierno no tenía rumbo. Las cosas subían, producto de muchas cosas, y no tenía rumbo. Entonces, ya pensaban en un golpe de Estado, pero la astucia de Prado, la maña, hizo que él entregue la economía y el gobierno a Pedro Beltrán, que lo estás viendo en la imagen. El más anciano es Prado y Pedro Beltrán. Ya no sé qué ejemplo ponerte, jóvenes. Es como que este gobierno nombre primer ministro a Hernando de Soto, a López Aliaga, algo así, ¿no? No sé, un ejemplo así. Y gracias a Pedro Beltrán, el Perú no se hundió. Si no, es probable que iba a terminar con un golpe de Estado. Bien, ¿qué pasó después? Prado gobierna los 6 años, como te dije, viaja a Estados Unidos. Recuerda que Kennedy no solo a Perú, sino que ayuda a varios países de América Latina, la famosa Alianza para el Progreso de América Latina. Ahí está el gran Kennedy con el ministro Beltrán. Y como el gobierno de Prado aceptó el bloqueo de Cuba, que lo infringió Estados Unidos, Porras Barnechea, lo estás viendo, él estuvo en contra del bloqueo a Cuba. Porras Barnechea, el que estás viendo, se dio un señor discurso sobre la defensa de Cuba, presionante. Pensaron que él era cubano por su gran erudición. Viene Nixon al Perú, el vicepresidente de Estados Unidos, no le permiten que ingrese a San Marcos, se convoca elecciones y surge como un triple empate. Odría, Aya de la Torre y Fernando Belaúnde, triple empate. Y el APRA se iba a unir con Odría, imagina, el verdugo y la víctima se juntaron y el ejército no vio con buenos ojos esa alianza. Era notorio que el APRA iba a absorber, a dominar al partido de Odría. Entonces, ¿qué pasó? Con el pretexto de fraude, pero ese es Rojas su pretexto. Con el pretexto de fraude, el golpe de Estado de Ricardo Pérez Godoy. De Ricardo Pérez Godoy preguntan lo mínimo, a ti te conviene. Por ejemplo, lo más sobresaliente de Ricardo Pérez Godoy como presidente fue la creación
del Instituto Nacional de Cultura, el INC, que después se va a convertir en, o sea, mucho después, con otros gobiernos, el Ministerio de la Cultura. Pérez Godoy convoca elecciones. Claro, él no, pues. A él lo destituye o lo reemplaza. Ricardo Pérez Godoy es reemplazado por Nicolás Lindley. Nicolás Lindley convoca elecciones y Belaúnde es elegido presidente. Y bien, jóvenes, vamos viendo una de las últimas imágenes. No la última, una de las últimas. ¿Ya? Un ratito. Un ratito. Y ahora el gobierno de Belaúnde, el primer gobierno. Y poco a poco llegamos, qué rápido, ¿no? Ya van a ser las 9. Impresionante. Y así, miren, así llegamos hasta la década del 60. ¿Cómo llegó Perú en la década del 60? Ah, interesante. Profe, dio la ley de base agraria. Ah, ya. Te voy a explicar, estimado Galvez, cómo es eso de la ley de base agraria. ¿Ya? Porque, sí, te voy a preguntar, te voy a explicar. A ver, a ver, a ver, a ver. Un ratito, un segundito. Un segundito. A ver, permíteme. Sí, lo que pasa es que la reforma agraria, con ese nombre, fue creado, el decreto de la reforma agraria fue obra de Velasco. ¿Ya? La verdadera reforma agraria fue obra de Velasco, ¿correcto? Ya. Pero tú sabes que todo eso tiene su historia. Y su historia es como sigue. Ya, te voy a explicar, paciencia. La historia empieza cuando Manuel Prado conforma la Comisión de la Reforma Agraria. La Comisión de la Reforma Agraria. ¿Ya? Entonces, Manuel Prado, segundo gobierno, crea la Comisión de la Reforma Agraria. Se ve la imagen, ¿no? ¿De Belaúnde? Ya. Una vez que Manuel Prado, en el segundo gobierno, crea la Comisión de la Reforma Agraria, Pérez Godoy crea la ley de bases. Quiere decir que el informe que presenta Manuel Prado de cómo debe ser la reforma agraria llega a tener su base, la base de la reforma agraria. Eso lo crea Pérez Godoy. Y Belaúnde, con la base de la reforma agraria, decreta la reforma agraria. Pero fue decepcionante, porque del 100% de tierras que tendría que haber entregado por la burocracia, solo entrega, ¿qué? 5%. Hubo protestas en Cusco, la toma de la convención por el guerrillero Hugo Blanco, surgen las guerrillas del MIR. Entonces, el gobierno de Belaúnde fue un gobierno con mucha expectativa, algo así como lo que tuvo este gobierno, en la sierra sobre todo, hubo mucha expectativa de este gobierno, ahora pues ya sabes todo lo que pasa, ¿no? Huelga por aquí, huelga por allá. ¿Qué hizo? Y poca realidad, sí pues. Surge las guerrillas del MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria, inspirados en la Revolución Cubana de Castro. Y esta es la obra de obras. Me estaban preguntando, ¿no? La fija de Belaúnde, la carretera marginal de la selva. Valga la redundancia, que va a reunir los departamentos de la selva. Entonces, no sé si tienes una memoria de un mapa en tu cabeza, pero va a recorrer la selva de Puno, la selva de Madre de Dios, la selva de Junín, Pasco, Huánuco, San Martín y Amazonas. La carretera marginal. Esa es la obra de obras. Como su nombre lo dice, para unir, integrar la región de la selva. Luego, el escándalo de la página 11. Hizo obras de Belaúnde, el aeropuerto Jorge Chávez,
el Banco de la Nación, hizo sus obras, pero sí, claro, con el fin de trasladar las productos a la costa, claro. Pero Galvez, la carretera marginal de la selva, no, no es de la costa, no, 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 esa es la carretera central, no, la marginal es para hacer negocio en la selva, claro. Bueno, de ahí conectarlo, eso sí, de ahí conectarlo, claro. Jóvenes, eh, hubo un acto de corrupción que se le pedía a Belaúnde que lo solucione. Más o menos comparado con lo que pasó con Odebrecht, ¿no? Que este gobierno no habla nada, ¿no? Nada habla de Odebrecht. Qué misterio, ¿no? Qué misterioso. Ni una palabra de Odebrecht. Pero sigamos con el pasado. Entonces Belaúnde firmó el acta de Talara. Anótalo. El acta de Talara, donde solucionó el problema del petróleo con la IPC, la International Petroleum Company, de inversión americana, de los Rockefeller, multimillonarios. Cuando parecía que Belaúnde solucionó ese acto de corrupción y le exigió al gobierno que pague lo que debía, Loret de Mola, fiscalizador de temas de hidrocarburos, o sea, petroleros, él denunció que se había extraviado, que alguien había hecho perder la página 11. Y justo en la página donde estaba el monto del dinero de los contratos, la página 11. Así como se quemó hace poco, ¿te acuerdas que se quemó la división de la policía de lavado de activos? ¿Te acuerdas? Hace poquito se quemó papeles acerca de los de lavado de activos, los primos, ¿te acuerdas? El sobrino, ¿te acuerdas o no? Ya, así, pero no se quemó, aquí se perdió la página 11. Entonces el asunto fue tan escandaloso, ya, el asunto fue el de Belaúnde, ya regresando, fue tan escandaloso que eso se llama el escándalo de la página 11 del acta de Talara. ¿Y qué pasó? Velasco dio un golpe de estado y se acabó. Velasco dio un golpe de estado. Punto, jóvenes, final. Fin de la oligarquía, así de simple. ¿Eh? Cuando hay coraje, fin de la oligarquía, fin de los terratenientes, fin de los grupos económicos de poder y empieza el plan Inca, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, un golpe de estado de abajo hacia arriba. Un respaldo popular único. Su plan Inca decretó la reforma agraria, pero de verdad, pues no de broma, no, de verdad. Las frases terrateniente, le llegó su hora, la tierra es para quien la trabaja, campesino, el rico no vivirá más de tu sudor. Diferente a las frases de Belaúnde, ¿no? Adelante, la conquista del Perú por los peruanos, peruanicemos el Perú, eran las frases de Velasco, ni más ni menos, como dice, ¿no? Ni más ni menos. La de Velasco ya les mencioné, el 24 de junio, el Día del Indio. Y antes de la reforma agraria, la creación de Petroperú. ¿Creerías tú, jóvenes, me podrías creer que en la época de Velasco, Perú fabricaba más petróleo que ahora? ¿Me podría decir eso? Claro, él nacionalizó Petroperú, ahí está. También la pesca, Pesca Perú, Petroperú, Entel Perú, Minero Perú, todo era Perú. ¿En serio de qué, estimada Taiko? ¿Sobre qué? Todo era de Perú. Bueno, todo quiere decir gran parte de las empresas. Ah, sobre el petróleo. Sí, antes estaba el Petroperú estaba en mucha mejor condición que ahora. Mucha. Que yo recuerde, en la época de Velasco, creo que producíamos hasta casi 200,000 barriles de petróleo. Hoy no llegamos ni a la mitad. Luego alguien lo expropió. Velasco lo expropió, pues, este mercado. No entiendo. Velasco expropió Petroperú. Expulsó a los extranjeros de la International Petroleum Company
Y creó Petroperú, Velasco, pues, claro. El gobierno de Velasco se resume en expropiación, estatismo y reformas. Es el plan Inca, con su decreto de la reforma agraria. El Ministerio de Pesquería, Sinamos, la reforma militar para recuperar Tacna y Arica, la reforma educativa, ¿no? Pues, y bueno, la muerte de Banchero Rossi, ¿no? El boom de las anchovetas. ¿Qué devuelve Gálvez? ¿Qué devuelve específicamente? A ver, dime, ¿qué devuelve? La muerte de Banchero Rossi y el boom de las anchovetas se va a estancar. ¿Quién creería que Velasco, al entregar la empresa de Banchero Rossi que había muerto a sus trabajadores terminarían quebrando la empresa de pesca, ¿no? Por eso es que el pueblo, a veces el pueblo termina quebrando una empresa. Así que no hay que romantizar que el pueblo. México 70, para el pueblo, el mejor equipo de fútbol en la historia del Perú, y la huelga de la policía. Tenía como objetivo poner fin al gobierno de Velasco. Tenía como objetivo poner fin al gobierno de Velasco. Sí, pero poco a poco, a ver. Velasco expropió los medios de comunicación. Bermúdez empezó a entregar poco a poco, pero quien entregó totalmente fue Belaúnde. No tanto consideres a Bermúdez, a Belaúnde, estimado Gálvez. Belaúnde, más que Morales Bermúdez. Bueno, jóvenes, en 1975, Velasco sufrió una traición, así lo llaman. Para eso, Velasco ya había perdido la piernita y lamentablemente desde 1973, por la falta de capacitación y por la falta a los campesinos, hubo una caída de la producción. Sí, se acerca Mar Sendero, pero no te preocupes. Ya el MRTA lo veremos la siguiente clase, junto con Belaunde, porque hemos hecho bastante. Hemos hecho bastante. Y bueno, jóvenes, aquí está el que sucedió a Velasco, Francisco Morales Bermúdez, con su plan Tupac Amaru, que no sé dónde está Tupac Amaru. O sea, de Tupac Amaru tiene poco. El que estás viendo sigue vivo, no exagero, tiene 101 años, fue a votar el año pasado, está lúcido, pero tampoco pidas pues que esté bien físicamente, ¿no? Son 101 años. Lo entrevistó hace meses el Expreso, si supieras lo que dice del gobierno. Y bueno, dentro del ejército se habla de que él traicionó a Velasco Alvarado. Me imagino que algo así como su castigo debe ser el estar vivo, ¿no? Y ver, está vivo, por supuesto. Y él es nieto de Morales Bermúdez, el que sucedió a Cáceres. Sí, tiene como 5 años, claro. Y no es el único. Él debe estar dolido sabiendo que su acto, su plan Tupac Amaru, cambió el rumbo del Perú. Y él me imagino que será consciente que parte de lo que pasa hoy, él tiene algo de culpa. Algo de culpa. Lo más grandioso que hizo Morales Bermúdez fue la constitución o sea, la Asamblea Constituyente y la Constitución de 1979. Pero eso ya será parte de la otra historia. Morales Bermúdez convoca elecciones, Acción Popular no participó, en la Asamblea Constituyente, Acción Popular no participó. En esa Asamblea Constituyente, Aya de la Torre fue el más votado y elaboró lo que muchos consideran la mejor constitución en la historia del Perú, la del 7-9, que permite el sufragio universal y el gobierno lo reduce a 5 años, que es lo que hoy lo conservamos, ¿no? Morales Bermúdez convoca elecciones
Y en la siguiente clase te voy a narrar de... Ah, interesante. Profe, ¿cuál era el plan Tupac Amaru? Ah, el plan, la verdad, que Perú vuelva a Estados Unidos, que Perú pague su deuda y que Perú siga siendo dependiente de Estados Unidos. ¿Quieres la respuesta cruda, Vera? Ya te conté la respuesta cruda. O sea, desactivar todo lo que hizo Velasco. Bueno, todo exagero. Gran parte de lo que hizo Velasco, desactivarlo, anularlo, porque Velasco planeaba otra forma de gobierno, que hoy estaríamos diferentes, ¿no? Pero bueno, no pasó eso, a Velasco lo traicionaron y todo lo que conocemos. Bien. Sí, es un tema, el tema de Velasco y Bermúdez es un capítulo de historia que, en mi opinión modesta, falta todavía analizarlo realmente, ¿no? Porque sabrás tú que se hablan, ¿no? De tal presidente como uno de los mejores, ¿no? No voy a decir nombre ya para no tocar carne, pero escucho decir en los canales, tal presidente fue uno de los mejores. ¿En qué? Si en su gobierno apareció el terrorismo. Hablo de un presidente elegido por el pueblo. ¿Sabrás a quién me refiero, no? Que sí, que mejor presidente de los últimos años. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? ¿En qué mejor? Repito, si, eh, bueno, ya te dije, ¿no? Si apareció el terrorismo, entonces eso de que el mejor presidente, no sé de dónde sacan esa tesis, por no decir otra cosa. Bien, jóvenes, vamos sacando las preguntas. Qué rápido, ¿no? Es un recorrido interesante de nuestros presidentes. Y de paso, tómate un descansito de... Será pues 30 segundos. 30 segundos. Ya, vamos sacando la separata. Un segundito. Y ya puedes ir más. Ah, Fujimori, qué. A ver, a ver, a ver. Ah, con Fuji ya se consolida, pues, ¿no? Con Fuji se consolida este, lo que estamos hablando, ¿no? Así es, jóvenes. Es la historia del Perú, pues. Así es, ¿no? Pero como dicen varios que conocen muy bien nuestra historia, ¿no? Perú siempre supera las cosas difíciles, incluso las muy difíciles, ¿no? Entonces, tranquilo, esta crisis que hoy estamos viviendo, o sea, va a pasar, ¿no? Va a pasar. Así es. Ya en un segundo comparto las imágenes. Si hay alguna pregunta, adelante, con gusto. Pero así, ¿no? Esa es nuestra historia. Y ya sale Antauro. Sale Antauro próximamente. Otro motivo más para estudiar, ¿ah? Ya sale Antauro. Si Antauro sale, te patea el tablero, ¿ah? Si Antauro sale de la cárcel, te patea el tablero, ¿ah? Otro motivo más para estudiar y estar en la universidad, ¿no? Porque la universidad va a ser como tu cápsula, ¿no? Va a ser como tu seguro si ocurren cosas negativas. Claro. Mejor que salga, dice. Eh,
Estimado Galvez, es mi opinión, ¿ah? Lo que te voy a decir es mi opinión, así es que discrepa conmigo. Yo diría que si Antauro sale y hace toda su locura, allí yo aplicaría esto. Es mi opinión. El remedio es peor que la enfermedad. Yo aplicaría eso, ¿ah? Yo aplicaría eso. Con eso, para nada quiero decir que se quede este gobierno, ¿ah? Para nada. Solo estoy diciendo eso, que si Antauro patea el tablero, no, ahí el remedio va a ser peor que la enfermedad. Así que cuidado con lo que deseas. Pero aférrate al estudio, hazme caso. Aférrate al estudio, ingresa y a cambiar tu país cuando llegue el momento. Bien, entonces a compartir las imágenes. A compartir, ya, dame un minutito para compartir las imágenes. Mientras aprovechas tu pregunta, alguna inquietud, mejor que salga, ¿no? Un segundito. Yo prefiero no hablar de esto en clase. Mejor y dedíquese al estudio. Hablan de los presidentes que sí preguntan, ¿no? Recuerda que en el examen preguntan hasta Ollanta. Entonces habla de Ollanta. No, ni de Ollanta, hasta Toledo. Y un poco García, segundo gobierno. No te van a preguntar por Ollanta, ni por Kuczynski, menos por Vizcarra, ni mucho menos por Sagasti. Así es que tranquilo, tranquilo. Al menos no en historia. ¿Ya? Yo hablo de mi curso, ¿no? De repente en cívica sí, no creo, pero en historia no es costumbre, ¿no? No es sano preguntar por los últimos presidentes. Así es. Listo, jóvenes. Un segundito para compartir. Ya, paso, te hago descansar porque hemos hecho full presidentes, ¿ah? Y me ha seguido, qué bueno, ¿ah? Qué bueno. Como debe ser, ¿sí o no? Como debe ser. Galvez, si preguntan de Merino, va a ser de aquí a 20 años. Así que, ¿qué te preocupas? Estoy diciendo que preguntan hasta Alejandro Toledo. Entonces, ¿por qué preguntarían por Merino? Al menos en historia, en cívica, no sé. Yo te enseño historia del Perú. Pero, no te van a preguntar por Merino. Y en caso te pregunten algo, te apuesto que es tipo cultura general, que tú lo vas a saber responder. Y si no, en la última clase hablaría algo de lo que probablemente, remotamente, te pueden preguntar. Listo, entonces, a continuación voy a compartir las imágenes de las preguntas, ¿ya? Las imágenes de las preguntas. Ya, un segundito. ¿Vienes? ¿A dónde voy? Ah, viene, dirás. ¿Vienes o viene la pregunta? Bueno, ya, un segundito. Ah, sí, pero claro. Ya, yo escuché bien y de dónde voy. Sí, del Fujimorato, por supuesto que viene, eso ni lo dudes. Del Fujimorismo, sí, sí, sí viene. No, Fujimorato, Fujimorismo, llámalo como te guste, ¿no? Si no te cae, Fujimorato, así como, ¿no? Fujimorato. Si te cae, Fujimorismo, ¿no? Y si eres normal, neutral, el decenio, ¿no? Si no quieres, no, profe normal, presidente, qué bueno, pues. Listo. Ya, primera pregunta. Paciencia. Ahorita se abre el... Listo, acá está. Ya. Está, que yo recuerde, casi en la parte final. Ya, vamos por un ratito. Un segundito.
Entonces, sí, de Fuji sí viene, ¿ah? De Fuji sí viene. Ya, a ver un ratito. A ver, a ver. A ver un ratito. Ahí está. Tercer militarismo, ¿no? Lo que te decía. Ya. A ver, Jurado Nacional de Elecciones. ¿Te acuerdas? Samanés. 1B. Ah, muy bien, hasta atentos. Como debe ser. 1B. Sánchez Cerro proscribió la APA a través de la ley de emergencia. Claro, 1B, 2D. La de Odría es la ley de seguridad interior. Qué miedo. Los apristas sublevados fueron fusilados en las ruinas de Chanchán. 3B. Sí, fue, y hasta ahora se duda cuántos murieron, ¿no? Se habla más de 1000. Bueno. Cuatro, es indicado como el supuesto asesino del presidente Sánchez Cerro, Mendoza Leiva, 4C. Lo mataron a Leiva, como para que no hable, lo mataron al jovencito, pobre jovenzuelo. Obra del segundo gobierno de Benavides, la carretera marginal, pues la fija, lo que te decía, ¿no? La fija. 5D. 6. Dirigió las Fuerzas Armadas durante el conflicto con Ecuador. Pero Quiñones dirigió las Fuerzas Armadas. A ver. No dice héroe. Dice, dirigió la Fuerza Armada. Un capitán dirige la Fuerza Armada. A ver, ¿por qué te emocionas? Quiñones fue capitán. La 5 es la carretera marginal, perdón, la carretera panamericana, 5D. Claro, Eloy Ureta, 6B. A ver, nuevamente. Obra del segundo gobierno de Benavides. Claro, la carretera marginal, 5D de dimensión. Y la 6, Eloy Ureta, 6B. 7. Garantes del protocolo son los siguientes, menos Colombia. Colombia dijo, no, conmigo no cuenten, gracias totales. Sí, por el conflicto creo que estuvo resentidito y no quiso participar. Bueno, Colombia. Ya si por ahí te preguntan eso, ya sabéis qué responder, Colombia. La promulgación de la defensa de los recursos hidrobiológicos del mar. La 8 no es más que decirte quién decretó las 200 millas. A ver. Bustamante, pues jóvenes. Bustamante, ¿quién más? Mayor éxito diplomático en 1942, con Manuel Pardo. El protocolo de Río de Janeiro. Mercado, lo que pasa es que la ley de amnistía lo dan varios presidentes. Benavides, el mismo Prado. Entonces no es tan importante. La ley de amnistía, importante no es. Bueno, en todo caso pon Benavides. Pues 8C, 9A. Perdón, 9E. 9E. Sí, disculpen, 9E. 10. Persecución aprista durante el ochenio. Seguridad interior, ¿no? La ley de seguridad interior. 10D. Claro, 10D. 11. No corresponde a las obras de Manuel Odría. A ver.
¿Se acuerda? A Corpa, pues eso es de Manuel Prado, primer gobierno. Ah, muy bien, muy bien. Corpa, Corporación Peruana Aéreo Comercial. 12. La participación política de la mujer mediante el ejercicio se logró durante el gobierno de Belaúnde. A ver qué pasó. Ah, la 11, la 12, Odría, pues la 12C. Manuel Arturo Odría. 13. Apoyo de los apristas del primer gobierno de Manuel Prado. ¿Se acuerdan cómo se llamó? La convivencia. La convivencia APRA y Prado. 13C. La convivencia. El veto es prohibición, ¿eh? Veto de vetar, ¿no? El veto militar contra Aya de la Torre en 1962 fue dirigido por, a ver, memorias. Si lo mencionamos, ¿Odría? No. A ver, ¿cómo se lo Odría? Ya, no hay problema. Es mea rebuscado. Ricardo Pérez Godoy. Claro, Ricardo Pérez Godoy. Y a él lo sustituye Nicolás Lindrey, pero la respuesta es Ricardo Pérez Godoy. Bueno, Ricardo Pérez Godoy. 15. Es un lema de Belaúnde. De Belaúnde, obras y no palabras, es de Odría. Obras y no palabras, es de Odría. La pregunta no dice Odría, dice Belaúnde. Lo dije un poco rápido cuando hablé de Velasco. A ver. Te refresco la memoria. Mientras Velasco te decía, campesino, el rico, no comerá más de tu pobreza, la tierra es para quienes trabajan, la conquista del Perú por los peruanos. Ah, idea que se le ocurrió a María Tegui y que Belaúnde lo tomó prestado. Entre comillas, lo tomó prestado. La guerra del falso Paquilla, que ya lo veremos la próxima clase, es con Ecuador, 16D, 16D de desarrollo. Y estamos llegando poco a poco al final. La mayor obra de integración amazónica es así, pues, ¿cuál es, a ver, la 17? Del primer gobierno de Belaúnde, la carretera marginal de la selva. Claro. 17C. 18. Hecho que provoca el fin del primer gobierno de Belaúnde. Tiene que ver con el escándalo de la página 11. El acta de Talara. 18D. La firma del acta de Talara. Muy bien, muy bien. Se crea durante la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas del presidente Velasco. Jóvenes, el sistema de defensa civil. Me olvidé contarte eso. Inspirado en el terremoto de Yungay, ¿te acuerdas? 19C. Defensa civil somos todos. Y 20. Obra de Velasco que pretendía reivindicar a la masa campesina a través de la expropiación de hacendados, la ley de la reforma agraria. Muy bien, jóvenes. 20E. ¿Hay más preguntas? Uy, creo que no. ¿Ya ni más? Listo. Bien, jovencitos. La 18 es la D. La 18 es la D. 16D, perdón, 18D, 16D. Acá está, mira, acá está. Ahí está. Ya mandé en el chat las alternativas. Listo, jóvenes. Gracias por sus palabras. Motivan para seguir investigando. Muchas gracias. Mira, son 9:30 y ustedes me siguen.
como siempre, todos los días en la academia.